Voy a tratar de hacer súper ejecutiva la sesión, enfatizando algunos aspectos. Recomiendo de nuevo, hagan como que son estudiantes de medicina, lean el Purves. Vamos a hablar, esta es la última, chicos, ya, hey, atenti. Esta es la última clase que entra en la prueba. Con esto cerramos el capítulo de sensorial. Vamos a hablar de sensorialidad interna, propiocepción e interocepción. ¿Ok? Aquí, ya, voy a tratar de hacer ultra resumido. Cuando hablemos de propiocepción, lo que quiero que visualicen es que estamos hablando de una capacidad inherente de nuestro cerebro de reconocer si estamos en movimiento o estamos estáticos y si estamos en balance. ¿Ya? Todo el aspecto postural, de balance dinámico estático de nuestros movimientos, toda la sinestesia de nuestro cuerpo está relacionada con la propiocepción. Y la interocepción es y aquí no hay una buena traducción al castellano, que es la sensación del yo material, el reconocerse un ser en el mundo, que no es lo mismo que la conciencia racional. Cuando uno habla de tener conciencia, es un aspecto más bien prefrontal. Esto es la sensación de que uno es una persona. ¿Ya? Pero vamos a tratar de entonces, de nuevo, lo que quiero que visualicen que cuando hablamos de la propiocepción, en la práctica, estamos hablando de la información que nos confieren los dos receptores sensoriales que hay en nuestra musculatura esquelética. ¿Ya? Entonces, no sé si capaz tengo un coronado, por el profe, no, algo vieron de el órgano tendinoso de Golgi y los usos musculares, sí, ¿no? Aquí en general lo que uno enfatiza es el reflejo. Cuando hablamos del órgano tendinoso de Golgi y cuando hablamos de los usos musculares, hablamos de respuestas reflejas, espinales, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, ultra conciso. El órgano tendinoso de Golgi en realidad no es un órgano, es una neurona mecanosensorial muy parecida a la que nos da el atributo de la percepción táctil o nuestros varoreceptores, que responde al estiramiento del tendón. ¿Ya? La característica de la neurona, esta es una fibra 1B, da lo mismo, pero es un tipo de neurona sensorial que proyecta por el ganglio de la raíz dorsal, etcétera, etcétera, que es de alto umbral. Cuando se estira el tendón, que en la práctica ocurre cuando hay una gran contracción muscular, cuando uno hace mucha fuerza, ¿no es cierto?, se corre el riesgo que se lesione el tendón. Lo que hace el órgano tendinoso de Golgi, por eso lo llamamos un reflejo protector, es que ante un estiramiento del tendón, un estiramiento excesivo, genera la excitación de una interneurona GABAérgica, y por lo tanto inhibe a la motoneurona que está generando la contracción. ¿Ya? Y si se inhibe la contracción del músculo, disminuye la tensión en el tendón. Entonces nos protege de lesiones tendinosas. ¿Ya? Eso es el reflejo. Pero además lo que hay que saber, que esta información se proyecta por las vías espinocerebelares y algunas de las vías espinotalámicas hacia sistema vestibular y cerebelo. Y recuerden entonces que todos nuestros músculos, hasta los más chiquitos y los más grandotes, todos tienen este sistema que llamamos órgano tendinoso de Golgi, y toda esa información colectiva nos ayuda a entender cómo el organismo, como nuestro cuerpo, está en 3 dimensiones en el espacio. ¿Ya? Y asimismo, voy a resumir para tratar de ser más conciso. Entonces, órgano tendinoso de Golgi, una relajación muscular refleja en respuesta a un estiramiento del tendón. El reflejo del uso muscular, que están insertos dentro del paquete muscular, ¿no es cierto?, en cada músculo esquelético, lo que sabemos que es en respuesta a un estiramiento del músculo, y de nuevo son de alto umbral, y es un sobreestiramiento. Ahora visualice un estiramiento tal que puede generar el desgarro del tejido muscular, va a generar una contracción refleja. Entonces, si el músculo se está sobreestirando y se contrae, eso previene que el sobreestiramiento genere el desgarro. Por eso ambos se llaman
y es correcto que los visualicen como reflejos protectores, son reflejos espinales, es decir, si descabezamos al guaso, igual vamos a ver los reflejos de órgano tendinoso y el reflejo de los usos musculares. Pero lo que quiero que visualicen ahora es que toda esa información llega colectivamente a cerebelo, por ejemplo, la vía de espinocerebrosa Clark, lo habrán visto así, bueno, lo mismo, y por lo tanto nos da esa sensación de balance, si estamos en balance dinámico, caminando, por ejemplo, o estático, etcétera, etcétera. Una duda con respecto a la neurona definida, ¿dijo que era una estimulación GABAérgica? Sí, la interneurona en el órgano tendinoso de Golgi. Entonces aquí, la neurona sensorial, mecanosensorial, se excita con el estiramiento del tendón. Esos potenciales de acción generan una descarga de glutamato, excitamos a la interneurona GABAérgica, esta libera GABA y por lo tanto inhibe a la motoneurona, deja de contraerse entonces el músculo y se relaja el tendón. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Ok? Entonces, ambas van a aportar a nuestra propiocepción. En la propiocepción, por supuesto, también no solo llega toda esta información, también hay información visual. Nosotros cotejamos alocéntricamente con las coordenadas, calculamos si estamos, ¿no es cierto?, en balance o no, y también hay información vestibular de nuestro oído interno, que tenemos los canales semicirculares, los otolitos, que nos permiten también monitorear si estamos en aceleración, desaceleración, movimientos rotacionales, etcétera, etcétera. Todo eso en su conjunto genera la propiocepción. ¿Ok? Aquí les iba a mencionar que cuando hablamos, por ejemplo, del uso muscular, no es tan rudimentario como reportar, ¿no es cierto?, o, como les decía yo, la contracción refleja del músculo ante un sobreestiramiento. Tenemos distintos tipos de neuronas mecanosensoriales, algunas que responden al cambio momento a momento, por ejemplo, lo que se conocen como las fibras 1A. Las fibras 1A, aquí donde está, yo siempre pongo unos lenguajes matemáticos que nadie me entiende. Esto se refiere a cuando hay pequeños cambios en el estiramiento del músculo, estas neuronas lo siguen momento a momento, ¿ya? Entonces el ejemplo de esas fibras, por ejemplo, cuando si uno tiene un músculo y uno le da un tap, un golpecito, con esa pequeña contracción mecánica externa, eso es suficiente para que esas neuronas descarguen. Y eso va a llegar la información río arriba. O cuando usted hace, por ejemplo, ese típico estiramiento de... No me voy a tocar los pies, porque no puedo. Pero cuando uno hace como insistencia y está elongando, relajando, ¿no? Y cada uno de esos estiramientos se reporta como una descarga sinusoidal de estas neuronas. Y el otro tipo, que son las fibras 2, no sé si vieron esa nomenclatura con el profe Coronado, pero en el fondo esto se refiere a que son a alfa, a beta, distintas velocidades de conducción. ¿Ya? Desde el punto de vista fisiológico no es tan relevante, es más relevante que visualicen que en la imagen propioceptiva no es solo el estiramiento, sino que estamos siguiendo momento a momento lo que hacen los músculos, si se están estirando, de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto lo acabo de mencionar, muy importante. Cuando observamos algo que es importante del aspecto propioceptivo, y esto es una de las cosas que ha cambiado en los últimos 30 años en la neurociencia, sabemos que el sistema propioceptivo alimenta muchísimo los circuitos hipocampo prefrontales. Los circuitos hipocampo prefrontales, recuerden siempre visualizar el hipocampo como nuestra memoria autobiográfica, nuestra memoria declarativa. ¿Se acuerdan de eso que alguna vez lo mencionamos? ¿Se acuerdan la diferencia entre memoria declarativa y todo eso? Sí, ya. Y corteza prefrontal, que es nuestra toma de decisiones, nuestra personalidad, nuestra conciencia racional. ¿Ya? ¿Y por qué esto cobró relevancia? Porque en algo como buenos primates que somos muy buenos, es en dominar movimientos, somos muy buenos para movernos. Entonces visualicen, qué sé yo, si usted nunca ha surfeado, entonces se va a Pichilemu, nunca ha surfeado, se sube a una tabla, agarra una ola y probablemente se va a caer a los 5 segundos. A la segunda ola, probablemente ya se va a poner arrodillada y ya 3 horas después va a estar haciéndose el lindo con un daiquiri, así va. ¿No es cierto? Somos muy buenos en domesticar nuevos movimientos. ¿Ok? En particular sabemos que
desde la información cerebelar y vestibular, ya vamos a hablar de estos dos grandes núcleos que nos confieren la propiocepción, se envía información elaborada a precisamente corteza prefrontal y el hipocampo, lo que nos da mucho sentido en la toma de decisiones. Y esto se ha estudiado, estos son ejemplos tal cual. Lo que uno hace es un voluntario, una voluntaria, uno la pone en una superficie, en una base que es movible. Generalmente son, ¿no es cierto?, unas tablas de 1 metro que están sobre 4 pelotas semi-infladas y por lo tanto es una superficie movible. Entonces lo que uno le dice al voluntario o voluntaria, generalmente es un ejercicio de jalonar una palanca y uno está haciendo registros bicebraquiales, etcétera, porque quiere monitorear pues efectivamente el movimiento muscular, que es la tarea encomendada al voluntario o voluntaria, y se hace el registro de gastrocnemia en general en las piernas para ver el balance postural. Y lo que uno observa rápidamente que, ¿no es cierto?, si uno nunca ha hecho eso, espero que lo puedan ir, a pesar que uno puede predecir que se le va a mover el piso, uno es muy poco eficaz en hacer el ejercicio, ¿ya? Pero a medida que uno lo hace 2, 3 veces, uno empieza a hacer un montón de ajustes posturales, ¿ok?, que de hecho uno los puede ir cuantificando, ¿no es cierto?, objetivando en cambios en el tono de los músculos gastrocnemios, etcétera. Pero uno hace un montón de ajustes posturales previos a la tarea encomendada. ¿Ya? Entonces, aquí lo que observamos es que la información propioceptiva, en esto que yo les digo que alimenta la corteza prefrontal, en la práctica se traduce en la toma de decisiones, ¿ok?, y los ajustes previos que uno hace a la tarea motora, el ejercicio que está realizando. ¿Ya? Esto ha cobrado particular relevancia porque, sabiendo que esto se entrena, en el fondo a medida que usted hace ese movimiento, cada vez le sale de manera más natural. Esto en los deportistas de alto rendimiento sienta las bases precisamente de lo que se conoce como domesticar la técnica. Entonces, qué sé yo, ¿qué ejemplo no tan ridículo puedo dar? No sé, cuando uno juega tenis, la primera vez que uno juega tenis, pega y abre los ojos y aletea, etc. Y de a poco uno cada vez va, ¿no es cierto?, haciendo el movimiento más preciso, etcétera, etcétera. Eso en la práctica es, en parte, es esta información propioceptiva que de nuevo nace de todo este conjunto de información que viene de los órganos tendinosos de Golgi y de los usos musculares y que nos permiten a nivel cerebelar, vestibular y hacia la corteza prefrontal reconstruir, ¿no es cierto?, nuestra tridimensionalidad. ¿Me explico con eso, no es cierto? Entonces, en general, en estos ajustes posturales, ¿no es cierto?, sabemos que evidentemente aquí hay una habilidad motora, pero que nace de la información propioceptiva, ¿ya? Y no solo es una habilidad motora, porque sabemos que está fuertemente influenciada por aspectos biomecánicos. A eso me refiero con que, por ejemplo, si usted quiere evaluar la sinestesia de un paciente, tiene que hacer consideraciones, ¿no es cierto? No le va a pedir ese tipo de postura a una veterana de 95 años, ¿no es cierto? Pero sabemos que además la ejecución de nuestros balances posturales que se asientan, de nuevo, que la base de eso es la propiocepción, depende mucho de toma de decisiones y del aspecto emocional, ¿ya? Y sabemos que en general, si la tarea que tenemos que hacer nos motiva, nos tiende a salir bien, o nos tiende a salir mejor que si no nos motiva o que de frente nos desmotiva. ¿No es cierto? Si a usted le dicen, tiene que bailar cueca, y uno, qué lata para bailar cueca, y uno le sale pésimo. Pero si uno está altamente motivado, como nuestro campeón, ¿no es cierto?, le sale mejor. Todos sabemos que, no sé, si a usted le gusta el fútbol, probablemente va a jugar bien al fútbol. Y si lo ponen a jugar a básquet y no le gusta el básquet, no le va a salir tan bien. Si le gusta el básquet, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, aquí empieza a conjugarse el componente propioceptivo con tareas cognitivas, con aspectos emocionales que los vamos a empezar a ver en las clases posteriores a la prueba, por lo demás, ¿ya? Ahora, en lo concreto, cuando estamos hablando de estos ajustes del balance, ¿no es cierto?, en el control postural,
La primera información que cotejamos, y esto no es en un plano consciente, ¿no es cierto?, es la visual. Nosotros somos muy buenos en, como yo les decía hace un rato, en más o menos calcular si estamos bien balanceados con información visual. ¿Ok? También la información, ya les voy a mencionar, de los canales semicirculares, los oídos en el oído interno, que nos permiten censar si estamos en movimientos rotacionales o vectoriales, en línea recta, y también la presión que ejercemos, y esto es propioceptivo netamente, ¿no es cierto?, la presión que sentimos sobre la superficie en la cual estamos parados. ¿Ok? Pero, por ejemplo, esto que yo les digo, que la información más relevante para el balance es la que vamos a llamar vestibular, la que surge del oído interno y se proyecta a los núcleos vestibulares, de ahí a cerebelo, etcétera, etcétera. Esa es la más importante, pero la primera que cotejamos es la visual. Creo que es el tiempo que viene ahora. ¿No es cierto? Que si nosotros, esto yo por ejemplo, cuando alguna vez vi esta clase en Oxford, el profe era tan top que lo que hacía era que mientras estaba explicando esto, la pantalla empezaba a moverse muy lentamente. Imagínense cómo se está moviendo esto. Y se empezaba a inclinar muy lentamente y uno veía que la mitad de los estudiantes empezaban a hacer así. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que quiero que visualicen con esto? Que uno hace el ajuste, ¿no es cierto? Uno ajusta la postura a lo que considera que está balanceado. Entonces uno empieza a hacer eso y cuando ya es demasiado en la inclinación, uno hace el ajuste. ¿Ya? Y ese ajuste es el sistema vestibular, el propioceptivo propiamente tal. O un ejemplo más claro para ustedes es cuando yo les estoy hablando y ustedes juran que no se nota que se están quedando dormidos y están así. ¿Sí? Juran que pasan piola. Y ya cuando se están cayendo con el hilo abajo, hacen así. ¿Sí? Se nota, muchachos. ¿Ya? Entonces uno hace primero la evaluación visual, porque uno coteja alocéntricamente, fuera de uno, ¿no es cierto?, con coordenadas objetivas de nuestro medio ambiente. Y cuando uno ya de frentón siente que el sentir es propioceptivo, el sistema vestibular, ahí uno hace la corrección. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, un aspecto, todavía no lo hemos mencionado en detalle, pero ya algo de clases de cerebelo tuvieron, ¿no? Sí. La información que llega a la región espinocerebelar, no sé cómo lo habrá dicho el profe Coronado, ¿no es cierto? Sabemos que esto viene alimentado por precisamente esta vía espinocerebelosa o de Clark, bla, 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 en la cual llega toda esta información de los órganos tendinosos, de los usos musculares, y nos permite tener, ¿no es cierto?, un gran balance. Ahora, respecto a... al sistema vestibular en sí. Aquí primero porque a veces surge la confusión, esto es el oído interno, no es el oído medio. Lo digo porque alguien me preguntó la semana pasada, esto del balance postural o que uno eventualmente pueda sentir vértigo cuando uno tiene una otitis o una perforación del tímpano, esto es el oído interno, no es el oído medio. ¿Ok? Y esto está muy bien descrito en el Purves, así que no voy a entrar mucho en detalle, solo quiero que visualicen que en los canales circulares, los canales semicirculares, tenemos células ciliadas que están literalmente, imagínense como algas que se mueven al vaivén del ritmo oceánico, ¿no es cierto? Se están moviendo en una cámara llena de líquido y cuando nosotros hacemos movimientos rotacionales, estos cilios se mueven y generan una respuesta, ¿no es cierto?, que se traduce en una imagen de potenciales de acción que llega al sistema vestibular. ¿Ya? Y en general, nosotros somos bastante buenos en monitorear que estamos teniendo movimientos rotacionales. De hecho, somos tan buenos en eso que a veces pasa desapercibido. Hacemos los ajustes y no nos damos ni cuenta. Y el otro tipo de monitoreo propioceptivo finalmente es de los otolitos, que son hidroxiapatita, muy parecido a los huesos, ¿no es cierto?, un cálculo, en los cuales también están suspendidos en un líquido que toca unas células ciliadas y que por un aspecto gravitatorio también nos permite entender que sentimos aceleraciones y desaceleraciones. ¿Ok? Entonces, en nuestro oído medio podemos ir monitoreando movimiento angular, rotacional, y movimiento vectorial
en línea recta, si quieres verlo así. ¿Ya? ¿Por eso no se marean los buses? Por eso no se puede marear los buses. Sí. Sí. O por ejemplo, la sensación de estar cayendo es literalmente cuando los otolitos, estas piedritas, están flotando porque uno está, en ese momento, ¿no es cierto?, no está sentado y uno tiene la sensación de vacío. ¿Qué es lo que le ocurre? Por ejemplo, esto se describió, el primero que lo describió fue Yuri Gagarin. ¿Saben quién es Yuri Gagarin? No. El primer hombre en el espacio, un cosmonauta soviético. El primero, y él, de lo primero que comentó fue cuando estaba en este escenario sin gravedad, sentía que todo el rato estaba cayendo. Eso es lo que él sentía, que probablemente es lo que sienten todos los astronautas, pero él lo dijo así tácitamente. Y en el estudio de por qué él, cuando no hay gravedad, sentía que estaba cayendo, se descubrió después que si estas piedritas, para decirlo en palabras simples, están flotando, al no estar tocando los cilios de estas células mecanosensoriales, entonces uno tiene la sensación que no hace piso y que está cayendo. ¿Ok, Andrés? No, pero en este caso, si estuviese con esa sensación de estar cayéndose constantemente, ¿no generaría un estado de estrés? Que lo generó, de hecho, pero también ahí, después vamos a hablar de eso, lo que es la resignificación, que uno finalmente uno puede hacerle sentido lo que está ocurriendo, pero en general, de lo poco que yo sé de estudio de la fisiología, porque yo soy tan niño que lo he hecho, de la información de la fisiología en cero gravedad, en el astronauta, es altamente estresante. ¿Sí? Algo que le ocurre, por ejemplo, a los astronautas que pasan meses, los que están en las estaciones internacionales. Hay un caso emblemático, me estoy yendo por las ramas, cuando se derrumbó el bloque soviético y quedó un cosmonauta en la estación. ¿Saben esa historia o no? No. La estación internacional soviética, la Mir, que era una estación que era del país Unión Soviética, había un astronauta que se supone que iba a estar 2 meses en el espacio, pero cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética y el pobre Pelafustán seguía dando vueltas y estuvo 10 meses en el espacio. Creció 10 centímetros. Una persona adulta. Creció 10 centímetros. Y tuvo un montón. Vamos a ver. Sobre eso de sentir como mareo, ese mareo puede llevar a dolor de guatita, por ejemplo, cuando uno dice, oh, me duele la guatita, cuando va en el bus, porque se marea. Es que yo leí como que eso se da porque uno no estaba como consciente del movimiento, entonces el cuerpo como que predecía que estaba envenenado y por eso le daba dolor de guata y vómito. Eso sí, no sé, te preguntó. Sí, puede ser. Pero en general, o sea, lo que sí pueden visualizar fácilmente que perforaciones del tímpano, inflamaciones en el oído interno pueden generar vértigo garantizado porque alteran este tipo de mecanismos. Y efectivamente, cuando uno no monitorea visualmente que se está moviendo y uno no está consciente de que lo está haciendo, uno puede sentir una sensación de mareo porque hay lo que se conoce como una incoherencia de señales. Recuerden que nuestro cerebro, al cerebro humano, le gusta mucho la certeza y está todo el rato prediciendo lo que ocurre. Entonces, cuando ocurre algo que es impredecible, nos genera una respuesta que puede ser una respuesta de alarma, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, respecto al sistema vestibular y la propiocepción, hay y de nuevo aquí, capaz que el profe Coronado lo mencionó de otra manera, pero visualicen los núcleos vestibulares, superior, mediano, inferior. ¿Ya? Entonces, sabemos que, por ejemplo, desde el oído interno, ¿no es cierto?, hay proyecciones, por ejemplo, de las vestíbulos cerebelares, ¿ya? Para que visualicen una. El cerebelo sabemos que cumple una función muy importante en nuestro balance y además en corrección de errores, de movimiento, etc. La información que recibe el cerebelo, que es toda esta información propioceptiva, se coteja con la información de estos receptores que tenemos en el oído interno, ¿ya? Que es lo que llamamos, ¿no es cierto?, el tracto vestíbulo cerebelar. Y eso nos ayuda mucho en algo que también es muy propio de nosotros los primates, es que somos capaces de mantener nuestro campo visual estable, a pesar que nos estamos moviendo, movemos la cara, etcétera, etcétera, y nuestro campo visual permanece estable porque tenemos múltiples
tenemos múltiples reflejos vestíbulo-oculares, etcétera, etcétera, que nos vuelven estática nuestro campo visual, ¿ok? Particularmente cuando estamos caminando, etcétera, etcétera. Si usted lo hace consciente y dice, estoy caminando, uno probablemente se da cuenta que el campo visual se mueve. Pero todos sabemos que si uno va caminando, que si usted va leyendo o va conversando, uno no percibe que todo se está moviendo, ¿sí? Existe otro que es el tracto vestíbulo tálamo cortical. Este básicamente, siempre que sea tálamo cortical, cuando estamos hablando de sensorial, visualicen que eso implica que lo vamos a hacer consciente. Entonces nosotros no estamos conscientes de nuestro balance, o puede que usted, qué sé yo, vaya caminando, imagínense, está caminando por la playa, y no nota que está en una pendiente, pero si le dicen, oye, estamos medio inclinados, usted inmediatamente, cuando lo hace consciente, lo puede visualizar. Y eso es la información del tracto vestíbulo tálamo cortical. ¿Okay? Sumado a esto que yo les decía del tracto vestíbulo cerebelar, hay uno que se conoce como el tracto vestibular ocular, que es al nervio ocular común, etcétera, etcétera, que aporta a eso muy importante que es, ¿no es cierto?, de mantener el campo visual fijo. Donde eso está muy descrito, de nuevo, en los felinos. No sé si han visto esos típicos documentales que uno ve, por ejemplo, el león no hace nada. La leona, cuando sale a cazar, y se ve, por ejemplo, que la leona está con la cabeza fija mirando una gacela y pasa por arriba de las rocas y por todos lados y la cabeza se mantiene fija. ¿Han visto? ¿Han visto que son capaces de hacer eso? Esos son todos estos tipos de reflejos que nos confieren los tractos vestíbulos oculares o vestíbulos cerebrales. ¿Ok? Sí, exacto. Claro. Ya, interocepción. Eso fue propiocepción. ¿Qué? ¿Qué das más? ¿Ya? Interocepción ahora se refiere, como les digo, a algo que cuando se empezó a postular, y no hace tanto, estamos hablando del 2000, esto en realidad se empezó a postular a fines del siglo pasado, 1990, más o menos, que es un médico Albano Kosovar, creo que él postulaba de hecho que el nervio vago nos confería un sexto sentido, sumando los típicos 5 sentidos, tacto, visión, olfato, etcétera, etcétera. Ante, ¿no es cierto?, toda la colección de evidencias que muestran que esto que yo les he dicho así muy laxamente, que cada uno de nuestros reflejos, órgano tendinoso, vasoreceptor, etcétera, finalmente reportan río arriba y van generando una sensación de ser. Ya es lo que se conoce como el yo material. ¿Ok? Es decir, mantener una recolección y la homeostasis y todas estas variables dentro de un rango controlado empiezan a generar esta sensación del yo material, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que sabemos? La verdad que es poco, pero la pregunta que surgió que permitió describir muchos de estos aspectos es, bueno, si efectivamente existe la interocepción como modalidad sensorial, entonces podríamos reconocer una corteza interoceptiva primaria, secundaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso fue lo que llevó a describir finalmente que sabemos que tenemos mucha información más allá de la vía espinotalámica, lo clásico de lo somatosensorial, información que proyecta hacia la corteza insular. ¿Ya? La corteza insular, y para empezar a hacer la historia corta, la corteza insular la vamos a llamar la corteza interoceptiva. ¿Ok? Generalmente relacionamos la corteza insular, de nuevo no quiero entrarle en muchos detalles, pero generalmente la corteza insular uno le achaca procesamiento de información quimiosensorial desde el olfato y del gusto, pero realmente parece que uno de sus papeles más importantes es recolectar toda esa información interoceptiva, ¿ya? ¿Qué es lo que reporta el vasoreceptor, el quimiorreflejo, la presión parcial de oxígeno, cómo está la glicemia? Toda esa información interna se proyecta de una u otra manera, no voy a entrar mucho en detalle, hacia la corteza insular. ¿Ok? Se ha visto, por ejemplo, en los pocos estudios comparativos que hay con otros simios y con algunos pocos cetáceos, en que se postula, porque siempre, de nuevo, toda esta evidencia es antropocéntrica, la hacemos nosotros, pero toda la evidencia sugiere que particularmente simios sociales como los bonobos, los chimpancés, los gorilas y los cetáceos, al tener estructura social y jerarquía, tiene que haber una sensación de un yo. Yo soy alfa, beta o gamma, este es superior a mí en la jerarquía, etc. Y en esos animales lo que uno observa es que hay
una mayor actividad en la corteza insular. ¿Ok? Miren, voy a mostrarles aquí de nuevo. Esto, muchos de los estudios lo hizo Daniel Craig, un fisiólogo inglés. Y aquí literalmente los estudios era tener voluntarios, estudiantes universitarios. En Oxford pagaban 50.000 pesos por pasar 3 horas haciendo este tipo de registros. Entonces, como imaginan, se llenaban de voluntarios. Andrés. Lo que nombró anteriormente se refiere a cualquier, digamos, especie que tenga, digamos, genes genéticos. Por ejemplo, los lobos también contarían. Claro, pero es que los lobos ya la estructura más bien funcional, pero también anatómica, es muy distinta, ¿ya? Pero en general siempre vamos a asumir, incluso, y ahí hay una paradoja, uno dice, bueno, pero las hormigas, por ejemplo, que también son sociales, pero si uno reconoce, uno como hormiga, reconoce que hay una hormiga reina y una hormiga obrera, uno sabe su posición, finalmente, a la buena o a la mala. Entonces, finalmente tiene que haber una sensación de self, de yo en algún momento. Pero ahí se da una paradoja porque claramente con la rudimentaria circuito que no es cerebro que tiene la hormiga, es difícil. En los lobos es más complejo porque no tenemos la analogía de una corteza prefrontal. En cambio, en cetáceos y en primates eso es súper claro. Y si bien los cetáceos el cerebro es distinto, no tienen la corteza prefrontal tan elaborada, pero tienen el sistema límbico más elaborado que nosotros, que es como el sistema emocional. Entonces dicen, ay, los delfincitos son más emocionales que nosotros. Pareciera que es así, si es que el cerebro de otras especies se comporta como el cerebro humano, que es lo más probable. ¿Ya? Lo que les quería mencionar aquí son solo los ejemplos, porque esto, de nuevo, es algo que se ha descrito en los últimos 20 años, no hay causalidad clara de cómo ocurre, pero ocurre, y en la observación y le creemos, ¿no es cierto? Que es cuando ocurren fenómenos que te hacen sentir que a ti te pasa algo, la corteza insular posterior, vamos a hablar de la corteza insular anterior y posterior, ¿ok? La corteza insular posterior siempre se activa, ¿ya? Y aquí está, ya lo voy a simplificar nomás. Entonces, por ejemplo, si a ti te dan un pulso de temperatura fría, uno ve que la corteza insular, por supuesto, lo que si yo le damos un estímulo frío en el dedo índice de la mano izquierda, en el homúnculo sensorial, en las neuronas de ese dedo, se activan, por supuesto, y uno puede localizar dónde fue el estímulo, pero cuando uno hace patente, hace consciente que en el fondo es a mí a quien me hicieron el estímulo, se activa la corteza insular. ¿Ya? La corteza insular posterior. Cuando uno está, por ejemplo, con dolor de panza, la corteza insular también se activa. ¿Ya? Hay fenómenos, por ejemplo, como no sé si conocen la anasognosia. Anasognosia es una característica en que la persona no es capaz de reconocerse enferma. Entonces una persona que puede estar, no sé, con enfisema, con un montón de problemas, y no reconoce, y no es que sea una negación racional, es que realmente no lo reconoce. Y en esa gente lo que uno ve es que hay una baja actividad en la corteza insular posterior. No hay una capacidad de recolectar la información y reconocerse uno enfermo. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, hay neurodivergencias que también tienen problemas con su interocepción. Usualmente como que no son capaces de detectar cuando están estresados o cuando están cansados y al final como que se dan cuenta cuando ya están como sobrepasados por ese límite, ya están estresados no sé. Ahí sería súper interesante ver, yo la verdad que desconozco si hay evidencia concreta de corteza insular. Yo lo sé de la corteza prefrontal, pero en la insular es probable que también ocurra, ¿ya? La corteza insular se alimenta mucho de la corteza prefrontal también. Entonces, muchos aspectos que son más culturales que biológicos, por decirlo así, también impactan fuertemente en la sensación del yo. ¿Cómo qué? Como límites sociales, como los niños no lloran. Ese tipo de cosas que son totalmente, o lo que yo les decía, esos estudios originales que hablaban de cerebros masculinos y femeninos, que en realidad era más dependiente de lo que uno hacía que del género. ¿Se acuerdan de eso que les dije en una primera clase? Entonces, si uno ve
ejecutivo, ejecutiva, profesor, profesora, el cerebro siempre funciona igual. Es frontalizado cuando uno tiene metas claras, se organiza, categoriza, etc. ¿Te fijas? Y eso depende mucho del aspecto, es más claro más bien, que depende del aspecto cultural que biológico. ¿Ok? Mire, lo que les quiero mostrar solo para que lo vean, hablamos de la corteza insular, entonces posterior, como la interoceptiva primaria. Sería lo sensorial interoceptivo. La que ha llamado más la atención es la corteza singular anterior, que sería más bien perceptual y subjetiva. Y aquí surge algo bien entretenido porque en la neurociencia una de las cosas que más causa ruido y discusión es que el abordaje científico, que es súper acotado, positivista, materialista, ¿no es cierto? Lo que hacemos es reglas generales, cómo funciona el cerebro, pero lo más entretenido de la neurociencia es tratar de identificar qué es lo que nos hace diferentes. Entonces uno hace, busca lugares comunes, reglas generales, pero lo que quiere es ver cosas diferentes, ¿ya? Y en la corteza insular anterior es donde mayores diferencias se dan. Entonces, por ejemplo, visualicemos que ustedes son, cada uno de ustedes está con el casquito, estamos monitoreando lo que ocurre en la corteza insular anterior. ¿Ok? Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo es lo que comenta el líder del grupo que hicieron estos descubrimientos. Lo que se conoce como frío subjetivo. Entonces, lo que decía el investigador que hacían era que pasaban por el lado de unos voluntarios y decían, oye, qué frío que está la sala. Y estaba igual que siempre. Y cuando la persona hacía la introspección y decía, sí, está frío, se le activaba la corteza insular anterior. Y los que no pescaban o no decían nada o no les decían nada, no se activaba. Se fijan cuando había un ejercicio de uno mismo, ¿está frío o no está frío? ¿Siento frío? Se activa la corteza insular anterior. O otro ejemplo que es muy subjetivo, les mostraban imágenes, imágenes que por ejemplo le pueden causar enojo. ¿Se fijan? Pucha, no se me ocurre un ejemplo. O te muestran imágenes, para poner un ejemplo, al borde de la polémica, con el conflicto palestino-israelí, ya, y le muestran imágenes que están bombardeando Gaza. Entonces, si usted es israelí, entonces no pesca. Entonces, caricaturizar. Inclusión. Y no se les activa la corteza insular. En cambio, a los palestinos están mirando así como a la mala. Y se les activa la corteza. Es para que no se duele. Con todo respeto. Con todo. Y uno ve que se les activa la corteza insular anterior. O mostraban, por ejemplo, imágenes de personas guapas. Y veían que, no sé, Claudia Cardina, mi actriz favorita, corteza insular anterior activada. Y uno podía detectar a quienes les generaba una sensación. No sé si me explico con eso, ¿ok? O otro estudio que también es importante, porque son estudios sociológicos, lo que se conoce como trustworthiness, confiabilidad que te da una cara. Y sabemos que eso es muy social. A nosotros los latinos nos dan confianza las caras que conocemos. Y vemos un japonés, un negro, en cambio, estoy caricaturizado. En cambio, los afroamericanos o las etnias orientales miran a un latino y dicen, ¿no es cierto? Nos dan confianza las caras que conocemos. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? En un grupo, imaginemos que aquí hay todo tipo de etnias, y a usted le muestran a alguien de su etnia y se le activa la corteza insular anterior. Y a los que no les da confianza no se les activa. ¿Se fijan? Otro ejemplo. Les ponían a estas mismas personas, con este ejemplo, esto fue de los que dio mejores resultados desde el punto de vista de la subjetividad de la corteza insular anterior. Les hacían a los voluntarios, imagínense son ustedes voluntarios y voluntarias, hacer ejercicios matemáticos simples. ¿Ya? Y entonces después los hacían revisar, y cuando ellos o ellas se daban cuenta que habían cometido un error, se activaba la corteza insular anterior. Cuando uno se da cuenta que cometió un error, se le activaba la corteza insular anterior. Cuando uno libremente, cuando uno libremente dice que no a algo, entonces uno dice, mira, yo te voy a poner música, qué sé yo, tú cuando quieras puedes decir que la apaguemos. Y cuando una persona decía, ¿sabes qué? Se activaba la corteza insular anterior. Y los que no tomaban esa decisión, no se activaba la corteza insular anterior. Se activa la corteza prefrontal, por supuesto, siempre cuando hay toma de decisiones, pero además la corteza insular anterior. ¿Ya?
las personas, por ejemplo, los otros ejemplos, hay uno que es, habían voluntarios y voluntarias que de repente veían los investigadores que estaban con todas las pantallas, hacían un parecido a esto de todos, y veían que, qué sé yo, a la persona 505 se le activaba la corteza insular anterior, sin ningún estímulo, no estaban haciendo ningún ejercicio. Y le decían, ¿nos puedes relatar qué pasó algo? Y dijo, no, yo estaba sentado y de repente sentí latir mi corazón. Que es lo que aquí dice heartbeat awareness. Darse cuenta, ¿no es cierto? Y el ejercicio que les hicieron hacer todo es, cuando uno está, ¿no es cierto? No es relevante para nuestra corteza prefrontal, no es una tarea top 10 estar sintiendo el latido del corazón, ¿no es cierto? Pero si usted le presta atención, lo va a sentir. Y cuando hace eso, se activa la corteza insular anterior. ¿Ok? Entonces la corteza insular anterior, que sería nuestro yo material, es una corteza altamente subjetiva. ¿Ok? Hay que meterle un poquito de otros temas porque está muy alimentada por nuestros circuitos de recompensa y por la corteza prefrontal, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan es que esto es mucho más que simplemente la interocepción, porque en la interocepción realmente va surgiendo el yo. Quizás un ejemplo que puede ayudarles a eso es lo que yo les decía de la anosognosia. Las personas que tienen baja actividad de la corteza insular no son tan buenas en reconocerse enfermos. O por el contrario, la gente que tiene una gran percepción, que tiene un gran insight, no sé cómo se dirá, ¿no es cierto? Pero que hacen ese trabajo y hacen reflexión y conversan con ellos mismos, tienen mayor actividad de la corteza insular anterior. ¿Ok? Esto en la práctica, para no inundarlos con ejemplos, porque esto en el tiempo, a raíz de esto se dijo, bueno, esto puede jugar un papel muy importante en las adicciones. ¿Ya? Porque en la adicción hay un aspecto muy particular, desde la neurobiología, para que sepan, la adicción se considera una enfermedad crónica. ¿Ya? El problema no es la sustancia, el problema es que el cerebro es vulnerable a la conducta adictiva, en la cual uno consume una sustancia sabiendo que tiene efectos adversos. Toda la gente que toma alcohol, fuma tabaco, cualquier sustancia que uno sabe que le hace mal y uno igual lo hace. Entonces hay una incongruencia entre la conciencia de la corteza prefrontal, esto está malo, y la corteza insular que dice, pero igual es rico. ¿Sí? Lo que se hizo, para hacer la historia ultra corta, se hizo un estudio prospectivo en el banco de datos del equivalente al ISP estadounidense, la gente que había sufrido accidentes cerebrovasculares en la corteza insular anterior. Y de toda esa gente, ¿quiénes eran fumadores? Y en esa población se vio que más o menos, para hacer la historia corta, la mitad de las personas que eran fumadoras, que en el fondo se les apagó la corteza insular anterior, dejaron de fumar de un día para otro. Y entonces en la entrevista, algunos eran casos que habían pasado hace 10 años, y ellos le preguntaban, ¿y usted retomó el consumo de tabaco? No. ¿Y por qué? Nunca más me dieron ganas de fumar. Ese era el ejemplo más habitual que daba. ¿Se fija? Que también apunta a la idea que la corteza insular anterior está generando este yo material ya, digamos. Pero también podría suceder inversa, o sea, una persona que antes de detectar solamente con una probada se puede inmediatamente adicta. Puede activarse, me refiero. Puede ser, ahí, de nuevo, aquí hay otro componente que es la vía mesocórtico-límbica, que es esto de las recompensas a corto plazo, y la corteza prefrontal, que es más a largo plazo, y el aspecto del estrés, porque en el estrés tendemos a ser más cortoplacistas, por decirlo así. Entonces, no es solo corteza insular. Entonces después, a la vuelta de la prueba, cuando creo que, bueno, vamos a tener una clase que vamos a hablar del circuito de la recompensa, hay que mezclarlo un poco con esto, ¿ok? Ya, me voy a adelantar un poquito más porque ha visto en la hora, ¿no? Ah, miren, aquí está precisamente eso. La gente que tiene mayor insight, que tiene mayor esta introspección, tiene mayor actividad insular. La gente que tiene anosognosia tiene menor actividad en la corteza insular. ¿Ok? Pero bueno, ya, yo creo que con esto les voy a terminar solo para que visualicen una cosita. Entonces, en la corteza insular posterior, la que vamos a llamar la interoceptiva primaria, que solo responde, llamémoslo así, a estímulos objetivos. Me duele la panza, tengo frío, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?
Y por eso hablamos de que hace la recolección de estados corporales, imágenes corporales, no solo una imagen visual, etc. Y cuerpo nos referimos no a lo somático, sino que a integrar lo que antes se llamaba neurovegetativo. Y sabemos que la principal proyección, las neuronas de ínsula posterior, su principal proyección es y sería el equivalente a una corteza sensorial primaria, a una secundaria, a la corteza insular anterior, y proyecta a la amígdala y otros núcleos del sistema límbico que son los núcleos relacionados con la neurobiología de las emociones, que es algo que también vamos a ver más adelante, ¿ya? Y lo que sabemos es que desde amígdala y área tegmental ventral, que son esos circuitos de recompensa emocionales, se proyecta, esta entrada, se proyecta a la corteza insular anterior. Entonces es algo que hace sentido, espero que les haga algo de sentido, que en el recolectar primero el aspecto físico, homeostático, fisiológico de nuestro organismo, además esa información la llevamos a los aspectos emocionales, a nuestro circuito de recompensa que responde a cosas que nos gustan o que no, y esa información va llegando a la corteza insular anterior y se empieza a formar este yo material más subjetivo. ¿Ok? Ya, déjenme este. ¿Sí? Eso sería.